I'm so happy because I'm a gummy bear, gummy bear. Fucking Oh, I guess there's only one way out of this. Goodness, I taste delicious. That wasn't bad at all. Titanes del Pacífico. Luces amarillas y rojas, ruidos molestos, quejidos y un fuerte dolor recorriendo todo su cuerpo. Una visión nublada, y una sensación de soltar un grito de victoria y dolor, mientras que una niebla blanca azulada empezaba a invadir aquel lugar. Dolor de cabeza y pequeñas descargas eléctricas cubriendo parte de su cuerpo, mientras que una alarma de peligro resonaba por todo el lugar. Eso, y una que otra cosa más era lo que sentían los hermanos Yesod, al haber logrado derrotar a aquel kaiju que casi los destruye. La visión de los hermanos era un poco borrosa, y no podían ver bien el estado del Jaeger a través de sus monitores. Pero algo era seguro, tanto como ellos, aquel Jaeger Mark I estaba muy dañado, debido a los constantes ataques que recibieron durante la pelea. Los pilotos estaban de rodillas en la cabina de mando, era claro que estaban muy agotados, pues sabían que su Jaeger no estaba diseñado con una gran armadura para resistir los golpes. Y eso significaba que los daños del Jaeger se transferían a sus cuerpos como señales para saber en qué zonas aún pueden soportar durante la pelea. Una pelea difícil en realidad, una que solamente pudieron ganar gracias a su gran experiencia en la lucha, como al igual de tener una gran conexión con el Jaeger. Pero ahora, debido al reciente enfrentamiento, la compuerta que aseguraba el reactor de Taz y Ronin estaba dañado, y por lo tanto, una fuga radioactiva empezaba a invadir su cabina, siendo este el responsable de algunos malos síntomas de los pilotos. Sin embargo, había algo más que preocupaba a Kaori y a Duke Yesod de toda esa situación. La razón, era que ahora estaban en un lugar desconocido, en una zona de total destrucción, y siendo acompañados de criaturas algo diferentes. Era claro que los hermanos Yesod no sabían qué pasaba, pues momentos antes de su enfrentamiento y de una búsqueda sin descanso del kaiju, los hermanos Yesod habían abierto sus ojos después de haber sido cegados por una fuerte luz dorada, donde aquellos hermanos ya no sabían dónde estaban, pues ya no se encontraban cerca de la costa que defendían del kaiju, sino que ahora se encontraban en una zona boscosa en su mayoría destruida, y claro, en su momento, Duke Yesod intentó varias veces en establecer comunicación con el Shatterdome. Pero era inútil, no podían dar ni recibir ningún tipo de señal, y aún con ese problema, Kaori Yesod sabía que si ellos estaban en ese lugar desconocido, el kaiju también debería de estar cerca de esa zona. Y por supuesto, al no saber exactamente qué pasaba, los pilotos creían que de alguna manera u otra, ellos y el kaiju habían terminado en una parte diferente del mundo. Así que con eso, los Yesod se enfocaron en buscar a su fugitivo para interceptarlo, y matarlo antes de que provocara más destrucción. Pero al no tener ningún tipo de señal o guía con la base, solamente se guiaban por la destrucción que se encontraban en su camino. Y claro, solo bastaron unos minutos de recorrido para que Duke y Kaori empezaran a ver que había restos de casas, edificios y pueblos destruidos. Sin embargo, mientras veían los pueblos en ruinas, también podían ver cadáveres, pero no cualquier cuerpo inerte, sino cuerpos de equinos de pelajes coloridos y extraños.
Pero debido a la posición de su altura, Duke y Kaori solamente podían ver que eran equinos, sin la posibilidad de poder notar las pequeñas diferencias que tenían aquellos animales entre sí. Así que sin ninguna duda, ellos sabían que aquel causante de todo eso, era aquel kaiju que tenían que asesinar, y que lo harían de una forma u otra. Pero el tiempo transcurría, y con eso, la noche llegaba. Pero para el Jaeger no era un problema estar en funcionamiento durante largos periodos, pues sus reactores le brindaban un gran tiempo de funcionamiento. Y para los pilotos tampoco era un problema, pues estaban entrenados para soportar el sueño y el hambre. Y más si se trataba de matar a esos desgraciados de los kaijus. Así que durante toda una noche, los hermanos Yesod se dedicaron en seguir la pista de aquella bestia desalmada que solo buscaba la destrucción. Y para su suerte, justo cuando salía el sol nuevamente, los pilotos pudieron localizar al kaiju que debían matar. Donde sin perder tiempo, los hermanos Yesod se arrojaron a una dura pelea que se empezaba a desatar entre los dos gigantes, sin siquiera notar la vida inteligente que estaba presenciando todo eso. Pero después de finalizar aquel duro encuentro, ahora regresamos donde al principio, donde los hermanos Yesod estaban luchando para recuperar fuerzas y tratando de no perder la conciencia por todos los daños recibidos. Mientras que la mente de los dos hermanos estaban siendo ocupadas por diversas preguntas. Pues durante un tiempo indefinido de la pelea, tanto Duke como Kaori pudieron notar a varios equinos coloridos que los observaban, dando lugar a una pregunta principal en todo ese tiempo. ¿Dónde rayos es que estaban exactamente? Sin embargo, Duke se dio cuenta de que aquellos equinos coloridos se empezaban a acercar a ellos con algo de lentitud. Claro, esos caballos estaban aún muy lejos de su posición, pero gracias a unos sensores de la cabina, los Yesod sabían que esos equinos se acercaban a ellos. Donde los podían ver con mayor claridad, al estar de rodillas tratando de no acabar rendidos ante el suelo, donde también pidieron ver algo que no podían creer. Pues ante sus ojos y su atónita vista, además de presenciar a lo que ellos llamarían como caballos normales, también podían ver a dos seres mitológicos, siendo nada más y nada menos que el unicornio y el Pegaso. Dejando claramente sorprendidos a los hermanos por ver a dichas criaturas de cuentos de hadas. Pero no solo ellos estaban impactados, sino que también aquellos cuadrúpedos estaban en completo shock por lo que veían. Y en ese mismo instante, los hermanos Yesod sabían una cosa, que en donde quiera que estuvieran en ese momento, claramente no se encontraban en su mundo. Sorpresa, eso era lo que invadía la sala del trono en ese instante. Pues todos los presentes solamente podían ver con los ojos muy abiertos a su gobernante. Ya que no hace más de unos segundos, su monarca, su ejemplo a seguir, su líder, su princesa, les acababa de decir el nombre de aquel titán que apareció por primera vez. Pero bueno, las sorpresas de sus rostros ya estaban marcadas desde muchos minutos atrás, pues el enterarse del ataque que vivió su princesa, la aparición del celestial que ella vio, y en general, el saber esa parte de la historia, ya era por mucho una gran carga de información para ellos. Pero al igual que eso, que su princesa supiera el nombre de aquel celestial, era algo alucinante para todos. Y entre todos los presentes, la unicornio de pelaje púrpura estaba igual, o si no más sorprendida que los demás, pues ella creía que podría recibir todos esos datos, pero no, simplemente ella no podía procesarlo todo. Pero al ser Twilight Sparkle, ella estaba decidida en saber más de aquellos seres que eran mencionados, no, aquellos que eran respetados por su princesa, la pony más fuerte que ella conocía.
Y claro, fuera de eso, la princesa Celestia podía ver la expresión de sorpresa que ponían sus acompañantes, haciendo que ella soltara una ligera risita por lo que veía. Donde al ver ese pequeño gesto, todos dejaron su sorpresa de lado, para después mostrarse un poco confundidos por ese detalle. ¿Ocurre algo, princesa?, preguntaba Shining Armor algo confundido. No es nada, Shining, es solo que ya sabía que sus expresiones serían así al mencionarles el nombre del gran celestial. Respondía la princesa con una ligera sonrisa. Así que, princesa, ¿podría decirnos cómo es que sabe el nombre de ese celestial?, preguntaba Twilight con algo, si no es que con mucha curiosidad. Además, ¿cómo es que sabía que aquel celestial estaba ahí para protegerlos? ¿Cómo sabía que él era bueno? ¿Cómo sabía que no les haría algo después de su pelea? ¿Cómo sabía que...? Decía Twilight con rapidez, mientras que las preguntas de su mente querían salir a relucir ante la historia recién contada. Tranquila, Twilight, una pregunta a la vez, recuerda que prometí en responder a tus preguntas. Interrumpía Celestia con una voz calmada, mientras le regalaba una pequeña sonrisa a su alumna. Sí, perdón, princesa. Se disculpaba Twilight algo apenada, mientras que sus amigas soltaban una pequeña risita ante aquella escena, logrando aligerar la carga pesada que había en el ambiente, y haciendo que todos dieran una ligera sonrisa. Ahora, antes de que sepan cómo es que es el nombre del celestial, responderé a las otras preguntas que mencionaste, Twilight. Decía Celestia aflojando su sonrisa, haciendo que todos pusieran total atención a lo que diría la Licornio. Claro, no sabíamos si era bueno o malo aquel celestial con armadura, tampoco sabíamos exactamente si él estaba ahí para protegernos, y tampoco sabíamos si después de su pelea haría algo con nosotros. Respondía Celestia con una voz serena. Pero, recuerda lo que dije, Twilight, al momento de contarte la aparición de Taz y Ronin. Dije, no sabíamos si él estaba ahí para protegernos, y que para nuestra sorpresa, sí nos protegió de un ataque de la bestia. También, de que durante su pelea, un sentimiento de preocupación empezaba a invadir mi cuerpo, eso, y entre otras cosas más, me decían en su momento que aquel titán, era un ser de bien y benevolencia. Decía Celestia con una cálida sonrisa nostálgica, al volver a recordar aquel momento. Donde al decir eso, no solo Twilight, sino que todos los demás asintieron en comprensión, al aclarar esa pequeña duda que también albergaban en sus mentes. Pero bueno, siguiendo con el relato. Volvía a decir Celestia con una pequeña sonrisa. Cuando todo aquello había terminado, claramente podíamos ver a aquel celestial muy agotado, pues se encontraba en sus 4 extremidades, como si estuviera tratando de recuperar sus energías. Y por supuesto, Luna y yo aún estábamos dudosas en acercarnos más a él, pero al sentir que el celestial era alguien de bien, seguimos nuestro camino hacia él con tal de entablar algún tipo de conversación. Pero sí que pudiera dar 5 pasos, el celestial se empezaba a poner de pie con algo de esfuerzo, mientras sentíamos como su mirada era dirigido hacia nosotros a través de ese casco que lo cubría, mientras lo veíamos con admiración y respeto por lo que hizo. Yo estaba decidida en hablar con él, yo en verdad quería saber más de aquel ser que nos salvó, en verdad quería darle mi enorme gratitud por habernos salvado. Pero siquiera antes de poder hacerlo, la gran y profunda voz de aquel titán resonó por todo el lugar, donde al momento de escuchar su voz, un gran asombro volvió a invadir mi cuerpo por todo lo que sucedía en el momento. Pero sus palabras no eran dirigidas a nosotras, más bien, era como si se tratara de comunicar con alguien, y entre lo que decía, pude escuchar su nombre. Flashback. Shatterdome, ¿pueden oírme? Por favor respondan. Mariscal, informo que ya hemos acabado con la basura, espero una señal de ustedes, cambio.
Shatterdon respondan, aquí Taz y Ronin intentando establecer un contacto con ustedes, por favor respondan. Maldición, aquí Taz y Ronin, cambio. Fin del flashback. Ahí fue donde lo pude escuchar, y estaba sorprendida por eso, pero no estaba segura de si lo que había escuchado era su nombre. Así que al volver a poner atención al llamado Taz y Ronin, podía ver cómo aquel celestial empezaba a alejarse de nosotros. Aún se podía ver algo herido al andar, pero aún así, nuestro Salvador se estaba retirando de manera pacífica y calmada. Nunca nos dirigió la palabra, y ya no nos devolvió la mirada, y sin embargo, sabía que eso no era necesario para entender que ya todo estaba bien. Él seguía alejándose de nosotros, en ningún momento retiré mi vista de su partida, pero después de unos cuantos minutos de ver cómo él se alejaba, al final se perdió a la lejanía, hasta desaparecer sin dejar rastro. Así que cuando sabíamos que ya todo había terminado, todos los sobrevivientes soltaron un grito de alivio, felicidad y de victoria, pues sabían que ya todo había terminado. Luna y yo también habíamos sido invadidas por ese hermoso sentimiento, pero aún con eso, las dos queríamos saber más que el nombre de aquel titán. Así que las dos nos habíamos acercado a la zona donde se encontraba el celestial hace unos momentos. Donde al llegar, podíamos ver un líquido negro en el suelo con un olor extraño, suponiendo que esa era su sangre. Y mientras los demás sobrevivientes se alejaban del lugar aún con esa felicidad para poder ir a sus pueblos a recuperar un poco de lo perdido, Luna y yo nos quedamos viendo aquel lugar para saber si podíamos encontrar algo más. Así que después de todo un rato, nuestro maestro Star Swirls nos indicó que ya era hora de irnos y regresar a lo que quedaba de nuestro hogar, así que no teníamos otra opción más que hacerlo. Pero antes de poder retirarnos por completo de la zona, pude ver por el rabillo del ojo que algo brillaba, así que me acerqué para ver qué era. Donde al llegar ahí, lo que veía, era nada más y nada menos que un fragmento de la armadura del celestial. Un fragmento de metal blanco que era del tamaño de un cemental, y de una estructura muy resistente y pesada, donde venía el nombre marcado de aquel que nos salvó. Sí, su nombre venía ahí, acompañado de una marca roja con escritura extraña, y justo como decía su nombre, el cual era Taz y Ronin. Justo como él había dicho momentos antes de irse, y ahí pude confirmar que él realmente se llamaba así, donde siempre lo he recordado como el celestial caballero, Taz y Ronin, aquel que nos salvó de la muerte. Decía la princesa del sol con una expresión en entonación de que estaba recordando aquella parte de su vida, siendo acompañada por la nostalgia. Pero después de eso, aquella licornio levantó su vista para seguir viendo la expresión que tenían sus oyentes desde que empezó a relatar esa historia. Y era claro que la sorpresa de sus expresiones no se irían si ella intervenía, así que con eso, y con una voz suave, Celestia dirigió una pregunta a su alumna, para dar paso a un objeto de hace más de 1000 años. Tú, Alair, mi fiel alumna, tú eres una de los pocos ponis que ha venido a esta sala muchas veces. Decía la princesa con una pequeña sonrisa, mientras se ponía enfrente de aquella unicornio. Sí, princesa, ¿por qué lo dice? Preguntaba Twilight con algo de confusión. Dime, Twilight, ¿acaso nunca te dio curiosidad de saber qué hay en uno de estos dos cofres que están aquí? Preguntaba Celestia aún con su cálida sonrisa. Bueno, sí. Desde que entré por primera vez aquí, siempre me dio curiosidad de saber qué hay ahí, pues esos cofres son los únicos que se encuentran a los costados de su trono.
respondía Twilight algo insegura, pues realmente le mataba la curiosidad de saber qué había ahí. Pues Twilight sabía que esos dos cofres no eran algo que su princesa usaba regularmente, ni siquiera que usaba para guardar algo de ocasión. No, ninguno de esos dos. Más bien, era algo que mantenía ahí cerca de ella, resguardándolo siempre bajo su mirada. Pero con Celestia, al ver la expresión de su alumna y de escuchar su respuesta, simplemente ella usó su magia para atraer uno de esos cofres que estaban en la parte derecha de su trono. Y claro, solo bastaron unos segundos para que aquel cofre estuvieran levitando justo enfrente de la princesa y la pequeña Pony. Y no solo de ellas, pues los demás presentes, las portadoras, el capitán y la princesa del amor, se acercaron a dicho objeto para ver lo que su monarca les quería mostrar. Donde al acercarse, todos podían ver que aquel cofre era blanco con detalles rojos y dorados. Y claro, tanto la princesa del amor como el capitán de la Guardia Real, también tenían curiosidad de saber qué había ahí adentro, pues también ellos tenían la misma teoría que la Pony Púrpura. Pero sus miradas se desviaron de aquel cofre al momento de escuchar la voz de su monarca. Después de que todo eso pasara, me llevé aquel fragmento de armadura, y desde hace más de 1000 años, he guardado esto con afecto y cariño, como un recuerdo que dejó marcado aquel celestial. Decía la princesa con una sonrisa nostálgica, mientras aún sostenía el cofre. Donde sin perder mucho tiempo, la alicornio blanca usó una vez más su magia, para abrirlo y mostrar lo que ella guardaba con tanto afecto. Para que de un momento a otro, todos los que estaban ahí, pudieran ver un fragmento de metal blanco, ahora siendo ligeramente más pequeño que el cuerpo de la princesa del sol. Sí, pues ante sus vistas, había un fragmento de metal con una marca roja y escritura extraña. Y que ahí mismo, en ese fragmento de metal, se encontrara escrito el nombre: Tacit Ronin. Mientras tanto, en una habitación en especial, una alicornio de pelaje lila se encontraba viendo el hermoso color del día. Tantos años despojada de esa felicidad, y todo por un ataque de celos. Maldita sea, ahora que se lo piensa, estaba claro que todo fue una tontería que armó por eso, y como castigo al no tener control, su propia hermana la tuvo que desterrar a 1000 años encerrada en la luna. Sí, esa era la alicornio luna, quien aún seguía viendo el cielo azul del día. Pero además de pensar en lo que hizo hace 1000 años, también su mente estaba siendo ocupada por una antigua amiga que tuvo hace muchos años atrás. Aquella pony se llamaba Snowdrop, y la razón por la que Luna pensaba en ella, era porque desde hace 3 días, ella había conversado con su hermana sobre el segundo ataque que hubo, mientras ella se encontraba encerrada en la luna. Pero para su sorpresa, Celestia no le dijo en sí lo que pasó aquel día, sino que, ella leyó las últimas palabras que dejó una unicornio. Y que de cierta manera, esa unicornio desconocida le recordaba a su antigua amiga Snowdrop, pues podía notar que esa pony aún tenía un gran futuro por delante. Pero sabía que eso nunca se le cumplió. Regresando a la sala del trono, Twilight no lo podía creer, simplemente lo que veía era algo alucinante. Y cómo no serlo, pues frente a ella se encontraba una muestra de la armadura del primer celestial, que apareció hace más de 1000 años. Y sí, ella simplemente no lo podía creer al ver dicho objeto. Pero antes de poder decir todas las cosas y preguntas que tenía en su cabeza, la voz de Shinny Marmor se le adelantó.
Disculpe princesa, pero, ¿de qué están hechas las armaduras de esos tales celestiales? Pues en todo este momento que le he visto, he notado que su material no es similar al de nuestras armaduras. Decía el semental con una clara duda en su voz. Créeme Shinin, yo también quería saber de qué material estaban hechas pero, simplemente nunca encontré las respuestas. Pero algo está claro, que con esta simple muestra, las armaduras de los celestiales son por lejos, mucho más resistentes que cualquier metal, que podemos manejar nosotros en la actualidad. Respondía la princesa con una voz serena. A lo que el semental simplemente asintió en afirmación y confusión, pues claramente ese simple fragmento ya denotaba que era demasiado resistente con tan solo verlo. Pero mientras eso sucedía con la princesa y el semental, a Twilight le dio el tiempo suficiente para organizar sus ideas y pensar bien en qué decir y no verse como una loca de las preguntas. Bueno, más de lo que ya se veía. Y con eso, llevo a realizarse otra pregunta. Entonces, si ese cofre contiene dicho objeto, ¿eso significa que en el segundo cofre hay uno igual? Se preguntaba mentalmente Twilight con la misma curiosidad invadiendo su mente. Y de igual manera, mientras ella se encontraba con esa pregunta, las demás ponis que la estaban acompañando, también se formulaban diversas preguntas en sus mentes al ver ese objeto. Así que con una voz entre emocionada, curiosa y nerviosa, Twilight soltó la pregunta. Princesa, ¿eso significa que el segundo cofre que está al lado izquierdo de su trono, también contiene un fragmento de armadura? Preguntaba la unicornio de manera directa. A lo que la monarca, simplemente dirigió su vista al cofre mencionado, para después dar una pequeña sonrisa. Así es Twilight, ese cofre también posee un fragmento de armadura, pero con la diferencia, de que ésta pertenece al segundo celestial. Decía la princesa del sol con su pequeña sonrisa, mientras usaba su magia para atraer aquel cofre y mostrar su contenido, donde podían ver cómo aquel cofre era de un gris oscuro con detalles negros y retoques rojos. Pero antes de abrirlo, la princesa del sol dio un pequeño suspiro. Twilight, sé que estás emocionada por saber todo esto, y sé que ustedes también están casi igual. Decía Celestia a los ponis que la acompañaban. Pero antes de mostrarles esto, quiero contarles la segunda aparición del otro celestial. Sin embargo, no será contada desde mi punto de vista, sino desde la perspectiva de una pony que sintió todo desde una zona demasiado peligrosa. Decía la monarca con una sonrisa algo decaída, por decirlo así, una sonrisa de tristeza. A lo que los demás ahí presentes, dejaron todas sus preguntas de lado, para poner atención a las expresiones que ponía la unicornio al igual a lo que diría. Y quiero aclararles, que esta historia tiene una sensación de mucha tristeza, pues eso era lo que transmitían las palabras de aquella pony. Dijo por último la princesa. Para después levitar un libro algo viejo, y ponerlo justo enfrente de la unicornio púrpura, indicándole que lo leyera. Y claro, para los demás que estaban ahí eso era extraño, pues podían notar que la segunda aparición del celestial, sería contada a través de ese libro. Pero desde que la princesa mencionó eso, una tristeza algo distinta a la del principio, se empezaba a marcar en su fino rostro. Y ahora que lo pensaban, justo en ese momento, todos se dieron cuenta de que alguien más faltaba ahí. Disculpe princesa, pero ahora que lo pienso, ¿que no se supone que también debería de estar su hermana aquí presente? Preguntaba Shinin Marmor con algo de confusión. Así debería de ser Shinin, pero desde que Luna leyó la historia de ese libro, ella se ha quedado en su habitación desde hace 3 días, pues le hizo recordar algo del pasado. Respondía Celestia aún con esa sonrisa de tristeza. ¿Y ella se encuentra bien, tía? Preguntaba Cadence con algo de preocupación. Sí, no es nada de qué preocuparse, es solo que necesita algo de espacio, eso es todo. Respondía Celestia con una voz tranquila para calmar esa preocupación.
A lo que la segunda alicornio asintió en afirmación, no muy convencida con eso, pero aún así con la confianza en su tía. Bien, ahora querida, por favor, si eres tan amable, me gustaría que tú leyeras esta historia para todos. Decía Celestia con la misma voz calmada de hace unos segundos. Sí, princesa. Respondía Twilight algo insegura, pues al ver cómo estaba su tutora, presentía que algo no estaba bien. Pero antes de ser más invadida por esa sensación, 5 cascos se apoyaron en ella, para después darse cuenta de que sus amigas estaban ahí para apoyarla. Y ahora con una confianza en sí, Twilight abrió aquel libro en cierta página marcada, para después empezar a leer su contenido. Querido diario, quisiera contarte que hoy me siento muy feliz. Hace unos momentos, la princesa Celestia invitó a todos a la gran gala del galope para la próxima semana. Eso es fantástico, no sé por qué lo hizo, pero es genial. Siempre quise ir a ese evento y no puedo esperar a que los días pasen para poder asistir. Y como último, quiero agregar que hoy fue un hermoso día. Hola diario, después de 2 días, quiero contarte que hoy me siento triste. Me siento muy triste, ya que aquel que veía como mi pony especial me engañó. Pude verlo con otra yegua, mientras se veían muy felices caminando por todo Canterlot. No lo entiendo, él era especial para mí, y él también me lo decía. Pero, tal parece que todo fue un engaño. Y como último, quiero decir que hoy fue un asqueroso día. Hola de nuevo diario, ya han pasado otros 3 días. Y quiero decirte que hoy es el peor día de mi vida. La abuela ya se fue, ella se acaba de ir a un nuevo lugar. Mi única familiar se tuvo que marchar, y ahora solo quedo yo, pues mi abuela tuvo que abandonar este mundo. Y solo quiero decir, que donde quiera que esté mi abuela, jamás la voy a olvidar, ya que ella me hizo ser la yegua que soy hoy en día. Pero aún así, no puedo dejar de llorar por su partida, no puedo, simplemente duele mucho. Y solo quiero decir, que hoy fue el día más triste de toda mi vida. Hola diario, soy yo de nuevo. Hoy es la gran gala del galope, y todos se fueron a ese maravilloso evento. No lo entiendo, hace una semana yo era la pony más feliz del mundo, y de la nada, todo se vino abajo, mi pareja me engañaba, mi abuela se fue y yo, bueno, aún no puedo superar su partida. También quiero decir que no voy a ir a ese evento, no me siento con los ánimos de asistir ahí. Además, ¿qué sentido tiene en que vaya si estoy completamente sola? Y estoy segura, que soy la única pony en la ciudad, pues está claro que todos se fueron a la gran gala. Y ahora te escribo aquí, mientras veo las estrellas de la noche, acompañada del silencio. Todo es tan tranquilo, todo es tan pacífico, todo es tan relajante. Espera, ¿qué fue ese sonido? Se escuchó como si fuera de algo grande. Oh no, ¿qué es eso? Es una bestia. Hola querido diario, te saludo una última vez. No sé cómo fue que todo esto pasó, no sé por qué solo a mí. Lo único que sé, es que pronto dejaré de existir. Pero antes de irme, quiero dejar escrito mi último libro, para que aquel que lo encuentre, lea lo que yo vi. Y el quien encuentre esto, al menos, quiero que sea alguien que aprecie mis palabras escritas en mi diario.
Desde muy pequeña, mi abuela me contaba sobre la existencia de una bestia. Claro que ella se refería a una de un cuento. Pero ella me insistía que era real, que esa historia siempre trascendió en nuestra familia, pero debido a un accidente, ahora solo quedábamos mi abuela y yo. Los años pasaron, y con ello, me convertí en una yegua escritora. Por un tiempo mis libros se vendieron, pero de un momento para otro, todo se vino abajo. Y cuando busqué a aquel que creía que era mi pony especial, para que me ayudara y me consolara, terminé descubriendo que me engañaba. Después mi abuela falleció, y fue en ese momento donde me derrumbé. Ya no tenía a nadie, y ahora estaba sola. Pero en esa noche, algo apareció. A la lejanía resonaba un rugido de algo enorme, y cuando me di cuenta, ya podía ver la silueta de una gran bestia. No sabía qué pensar, esa cosa se dirigía a la ciudad, y ahora que me daba cuenta, yo era la única ahí en esos momentos. Sin pensarlo mucho, salí corriendo en dirección al castillo, para avisar sobre lo que se acercaba. Pero para mi desgracia, podía ver cómo el castillo estaba siendo protegido por una barrera mágica de color dorado. Sabía que eso era obra de la princesa Celestia, pero sin que me diera cuenta, aquella criatura ahora se encontraba más cerca, y justo en la dirección del castillo. Todo pasó tan rápido, que de un momento a otro, aquella criatura ya se encontraba golpeando la barrera con tal de destruirla. No sé qué pasó, tal vez me había quedado choqueada, y no me di cuenta de ese transcurso de tiempo. Pero aquella bestia seguía y seguía golpeando la barrera, y solo bastaría en pocos minutos para que lograra destruirla. Pero de un momento a otro, aquella bestia fue derribada por un gran impacto de fuego que le dio en la espalda. Al principio creí que era obra de la princesa y los guardias, pero todo fue un error. Pues había algo más que se había encargado de eso, y lo estaba viendo justo a unos metros de la bestia. Era enorme, era inmenso, era algo colosal, era un protector. Era de noche, pero aún así, con la bella luz de la luna, podía verlo con todo detalle. Era un ser bípedo, tenía 2 brazos y una cabeza pequeña, que era cubierta por una extraña luz azul. Pero lo que destacaba de ese ser, era que en su espalda tenía 2 extremidades más, no sé qué eran, pero sabía que esas cosas no eran alas. No, eso que tenía en la espalda eran otras cosas. Pero mientras veía a aquel ser, la bestia se había levantado de nuevo, y se dirigió hacia él para atacarlo, mientras soltaba un rugido de furia. Y justo frente a mí, podía ver cómo aquellos 2 seres colosales se enfrascaban en una fuerte pelea. Fue tonto de mi parte no escapar de ese lugar, pero ya era demasiado tarde, mi shock era tanto, que no podía salir de ese lugar, además de estar siendo invadida por el miedo. Así que por no salir de ahí, me vi envuelta en todo ese terror que se desataba frente a mis ojos. Y de un momento para otro, ya me encontraba a los pies del colosal con armadura, pues la bestia y él estaban forcejeando. No veía ninguna salida, no veía a dónde huir, así que sin más, me sostuve del enorme pie de aquel titán para al menos, creer que estaba segura ahí. Ya estando en el pie de aquel gigante, de alguna extraña manera, terminé en una pequeña zona de aquella armadura donde podía estar algo segura. Y durante el enfrentamiento, no era necesario tener que ver la pelea, para entender todo lo que sucedía. No, solo bastaban los gruñidos, los golpes, las caídas, y los sonidos que emitían los gigantes, para entender todo el ambiente de la pelea. Todo era una pesadilla, yo no quería estar ahí, no quería estar cerca de toda esa destrucción, no, yo solo quería estar con mi abuela. Pero tal vez, si hubiera huido desde un principio, y no me hubiera invadido todo ese terror, tal vez no estaría pasando por esto.
Tenía mis ojos cerrados, pues no quería ver nada, trataba de cubrir mis oídos, para tratar de no escuchar nada, pero era inútil, todos esos sonidos que me asustaban los podía escuchar con mucha claridad. Me sentía como una potrilla teniéndole miedo a la oscuridad, pues simplemente, todo era una pesadilla vivida en la vida real. Nada se detenía, los sonidos seguían, los golpes y quejidos resonaban, y yo, ya no podía más con eso. Pero de un momento a otro, y sin que me diera cuenta, todo había desaparecido. Ya no había ruido, ya no había dolor, solo, el silencio. Pero una luz, un destello, un brillo me obligó a abrir los ojos para despertar. Y ahora estoy aquí, bajo unos escombros, tratando de escribir mis últimas palabras. Debo de decir que a unos metros de mí, se encuentra aquel colosal de armadura tendido en el suelo. No puedo ver a la bestia por ningún lado, pero algo me dice que ya está muerto. Y para mi desgracia, sabía que ya no estaba cerca de Canterlot. Sabía que estaba en otro lugar, pues los árboles que me rodeaban me dicen que estoy muy lejos de mi hogar. No sé por qué me pasa esto, yo solo quería tener una buena vida, quería seguir escribiendo para aquellos que les gusta leer, pero simplemente duele que todo esto solo me haya pasado a mí. Solo quiero estar en casa, solo quiero a mi abuela, yo solo quería a un pony especial. Y ahora estoy llorando, y no puedo controlar mis lágrimas en este momento. No puedo parar de llorar, pues esta tristeza y este dolor no paran. Mis lágrimas caen, mi tristeza se expresa, mis ojos brillan y mi calma desaparece. Y antes de irme, solamente quiero terminar de escribir, y decir, que sea quien sea ese titán, quiero agradecerle. Y quien encuentre esto, solo quiero que aprecie mis palabras. Pues a pesar de todo mi dolor y sufrimiento, al menos, gracias a él pude ver algo que otros jamás en sus vidas creyeron poder ver. Sí, presenciar la llegada de un celestial. Diario de Star Knight.